Bueno, me voy presentando yo para los que no me conocéis. Soy Gemma Revilla, directora de formación en Educarne. Gracias a todos por apuntaros a esta, que es nuestra primera de muchas webinars que tenemos preparadas. Y hoy vamos a hablar con Carolina Hernández, que es de Identidad Organizacional, es coach ejecutiva, consultora, formadora de comunicación interna y nos va a hablar de algo tan interesante como el bienestar personal y tan necesario como la vuelta a la normalidad. Esto de lo que no se deja de hablar, la nueva normalidad, ¿verdad, Carolina? Totalmente, la nueva normalidad. La nueva normalidad. Bueno, como os comentaba, estáis todos silenciados por un tema de que no se nos filtren ruidos y poder estar atentos al webinar, pero si tenéis cualquier pregunta la dejáis en el chat, que al finalizar Carolina nos va a contestar. ¿Vale? Pues sin más, Carolina, cuando quieras. Me silencio yo también. Perfecto. Pues muchas gracias, Gemma, y muchas gracias a Educarne y a Carnimat por esta invitación a hablar con la gente, ¿no?, sobre el bienestar personal y la vuelta a esa nueva normalidad de la que se empieza a hablar. En este webinar vamos a hablar de tres cosas fundamentalmente, 3 puntos, ¿no? Vamos a tratar. Uno es la situación actual, otro es el bienestar personal en la situación actual y qué podemos hacer para de alguna manera volver a la normalidad, ¿no? Pero antes de comenzar con esos 3 puntos, me gustaría comentar 2 factores importantes que nos afectan a todos. Uno es lo que llamamos el entorno VUCA en el que vivimos, ¿no? ¿Y qué es esto del entorno VUCA? Bueno, pues es como se está denominando al entorno, que es muy volátil, es decir, que vivimos con una velocidad de cambio tremenda, muy incierto, o sea, vivimos en un entorno donde hay gran dificultad para anticiparse a nuevos acontecimientos. Además, el entorno es muy complejo por la cantidad de interconectividad y porque hay una proliferación de factores críticos que afectan radicalmente a la toma de decisiones en cualquier ámbito personal y profesional. Y luego, porque es un entorno muy ambiguo, donde nos cuesta mucho interpretar los acontecimientos y el impacto que tiene sobre nuestra actividad diaria, ¿no? O sea, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y como os podéis imaginar, esto que nos ha caído así del coronavirus es ese entorno VUCA en estado puro. O sea, de repente llegó una partícula microscópica que no es visible ni para el ojo humano y nos paró, ha parado el mundo. Entonces, claro, estamos viviendo ahora, ya veníamos hablando mucho de esto los consultores, pero ahora estamos viviendo todos ese entorno VUCA en nuestra propia carne, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos que tener como factor importante el Big Data, ¿no? Se habla mucho del Big Data y el Big Data lo que hace es interconectar datos. Y fijaros que se preveía que para 2020 se tuviera un volumen de información, se creara un volumen de información de 35,2 zettabytes, siendo un zettabytes un billón con B de gigabytes. O sea, la cantidad de información que generamos los seres humanos a través del ordenador es impresionante. Y yo creo que con esto del coronavirus, eso era una previsión de hace unos meses, con lo cual yo creo que esto se ha incrementado aún más. Y el Big Data, que podemos trasladar a las empresas más pequeñas como Small Data, es la capacidad que tenemos para gestionar datos, para conocer datos a través de muchos sistemas, ¿no? Desde las encuestas de calidad famosas hasta información que podemos traernos a través de nuestras páginas web para obtener más información sobre nuestros clientes y, por supuesto, poder ofrecerles mejores cosas a nuestros clientes, ¿no? Entonces, esos dos factores, el entorno VUCA y el Big Data, tenemos que tenerlo muy en cuenta en el mundo actual en el que vivimos. Y llegamos a la situación actual, ¿no?, que es este estado de confinamiento donde ver la Plaza del Duomo de Milán sin gente es como, no sé, es sobrecogedor, ¿no?, en ese sentido. Y este estado de confinamiento lo que nos ha traído es un gran cambio porque si os dais cuenta en esta diapositiva de Javi Rollo, en esta imagen de Javi Rollo que me gustó mucho, antes del confinamiento, y sé que aquí hay mucha gente que seguís trabajando porque estáis en el comercio de alimentación, con lo cual es
industria esencial y seguís trabajando, pero hay muchos de nosotros que si antes teníamos un escenario de trabajo donde la mayor parte del tiempo estábamos fuera y relacionándonos con los demás, y reuniones virtuales, WhatsApp o emails ocupaban un porcentaje pequeño de nuestra día a día, durante el confinamiento se nos ha dado la vuelta a todo. Incluso a los que estáis trabajando habréis visto cómo lo digital ha ganado terreno. Y entonces tenemos un montón de reuniones por Skype, las formaciones presenciales ahora las tenemos en este formato que estamos utilizando en este momento. Por ejemplo, utilizamos más el WhatsApp, los emails. Seguro que vuestros clientes os envían más WhatsApp ahora mismo para haceros pedidos. Y este gran cambio supone nada más y nada menos que un cambio de paradigma. O sea, estamos viviendo un cambio de paradigma total y un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el arte, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos artistas ahora tenemos que están haciendo conciertos desde sus casas o exposiciones de arte a través de entornos digitales? Es decir, está cambiando y, por ejemplo, en el tema fiscal, ¿no? Cómo están cambiando también las cosas y cómo se va a digitalizar todo ese ámbito mucho más. O en el ámbito laboral, ¿no? El teletrabajo se ha impuesto de repente en muchos de nosotros en algo que hubiera tardado una década a lo mejor en implantarse, de la noche a la mañana lo hemos adoptado, ¿no? Ese cambio en el paradigma laboral y, por supuesto, en el paradigma social. Va a haber y está habiendo muchos cambios sociales, por suerte y por desgracia, porque habrá algunos cambios sociales que serán muy buenos y habrá otros cambios sociales que no serán tan buenos. Y asistiremos a muchos momentos como estos, a los que en España no estamos para nada acostumbrados y donde tendremos que mantener un distanciamiento social y unas medidas de higiene y seguridad por nosotros y por los demás que no estamos acostumbrados y que vamos a tener que convivir con ello. Y de hecho todo lo que se está hablando del desconfinamiento va en esa dirección, ¿no? Bien, entonces os preguntaréis, ¿qué hacer ante esta situación, ¿no? Ante este entorno VUCA que nos has comentado? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Todo esto lo que genera es, en una gran parte, lo que podríamos denominar como estrés emocional. Hay un estrés laboral de mucha ocupación, pero hay otro tipo de estrés que es un estrés emocional y que a veces es más silencioso y un poco más dañino. Y me gustaría, ¿cómo se produce este estrés, ¿no? Este estrés se produce cuando se están produciendo muchas demandas, pues me gustaría salir a pasear, mis hijos no hay quien los pare y tenemos pocos e insuficientes recursos para hacer frente a esas demandas. Con lo cual lo que se produce es un desequilibrio entre esa cantidad de demandas que existen a nivel emocional y los pocos recursos de los que disponemos. Pero el problema es que el estrés encoge morfológicamente el cerebro. Hay estudios que indican cómo el estrés afecta fisiológicamente al cerebro. Entonces, si reflexionamos sobre cómo se produce el estrés para poderlo disminuir, os diré que el estrés emocional se produce entre dos ejes, uno de ellos indica la productividad y el otro eje indica el nivel de exigencia. Y ahí lo que se produce es una curva en esa forma de campana de Gauss, donde cuando tenemos una baja exigencia y también tenemos una baja productividad, lo que estamos es en esta zona de aquí, de la izquierda, que es una zona de bajo rendimiento, y lo que se produce en nosotros es pues apatía, esa sensación de apatía que todos hemos podido vivir en algún momento. Si vamos subiendo por esa curva de la productividad y nos vamos exigiendo un poco más, llegamos a un estadio donde hay un rendimiento óptimo y ahí se produce un tipo de estrés. Se produce un tipo de estrés que es bueno para el cuerpo. Se llama eustrés, ese tipo de estrés. Y ese tipo de estrés es bueno porque lo que produce, lo que hace que segregue internamente son hormonas que nos provocan bienestar, como por ejemplo puede ser las endorfinas, como puede ser la oxitocina en algunos casos, como puede ser hormonas que nos producen bienestar y placer. Entonces, claro, ahí lo que tenemos, como indica aquí, es un rendimiento óptimo. Y ese rendimiento óptimo lo que nos hace es estar con ganas de hacer cosas. Además, todo nos sale como bien, hasta que llegamos a esa cúspide de la curva, donde lo que nos encontramos es el nivel óptimo de activación. ¿Y esto qué significa? Pues que ahí estamos como una especie de estado de flujo, que alguna vez habréis escuchado, como
que todo fluye, que todo está yendo fenomenal y ojo con ese estado donde estamos con ese nivel de óptima activación porque solo caben dos posibilidades, o volver hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, de la curva o ir hacia la derecha. ¿Y qué pasa hacia la derecha de la curva? Que cuando nos exigimos demasiado, lo que empieza a producirse es que hay una disminución de la productividad y empieza a producirse un cansancio excesivo que muchos de vosotros probablemente habéis notado en alguna etapa de vuestra vida o estáis notando en este momento. En ese estadio lo que se produce es otro tipo de estrés que se llama distrés y este estrés es un estrés que podríamos denominar malo. Malo porque las hormonas que se segregan estando con este nivel de actividad, de exigencia, lo que estamos enviando a nuestro torrente sanguíneo es una hormona que se llama cortisol. Y esa hormona es causante de enfermedades. Con lo cual, aquí debemos decidir en este punto, si empezamos a notar ese cansancio excesivo, que no dormimos bien o cosas así, lo que debemos pensar es que debemos parar, debemos frenar para volver otra vez hacia el lado izquierdo de la curva y volver a recuperar ese eustrés que es tan bueno para el organismo. Porque si no, si seguimos presionando con más exigencia, llegaremos a estados de agotamiento, angustia, enfermedad, a unas fases de angustia excesivas que espero que no muchos, pero seguro que alguno de vosotros habéis sentido alguna vez en la vida y lógicamente esto no es bueno para el organismo. Acordaros de esta curva para que cuando estemos en esta etapa, al principio, donde empiezan a producirse ese cansancio, que seamos capaces de parar y volver hacia atrás para recuperar el tipo de estrés que nos hace mucho bien a nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos conseguir este volver hacia atrás? Pues a través de trabajar los 3 planos del bienestar. ¿Y por qué necesitamos 3 planos para sentirnos bien? Porque el ser humano necesita tener estos 3 planos que aparecen aquí en esta diapositiva equilibrados para conseguir un estado que se llama de homeostasis, de equilibrio. Y para eso tenemos que cuidar el plano físico, que ahora veremos cómo, el plano mental y también un plano social. El plano físico lo vamos a trabajar fundamentalmente con ejercicio y con alimentación. ¿Y cómo lo hago, no? ¿Y cómo lo hago a aquellas personas que en este momento incluso estéis trabajando? Porque también debéis buscar un espacio para cuidar vuestro plano físico porque el conjunto de vuestro cuerpo y de vuestra mente os lo agradecerá. Por lo tanto, vamos a intentar cuidar el ejercicio, cuidar la alimentación y hacer un poquito de ejercicio. Hacer un poquito de ejercicio incluso los que estamos en casa. Los que estamos en casa tenemos que buscar unos minutos. Yo cada mañana utilizo nada más levantarme 20, 30 minutos para hacer estiramientos, flexiones de columna, de tal manera que pongo a mi cuerpo en movimiento. Y lo hago en un espacio muy reducido, es sobre una esterilla de estas típicas de yoga o de que venden en cualquier tienda de deportes, ¿no? Y también cuidar la nutrición, porque la nutrición es importante. Comentaban en alguna de las entrevistas que he visto que ahora nos apetece mucho dulce, pero al final eso es algo que nos va pidiendo más dulce y al final es muy negativo para nuestro cuerpo. Con lo cual debemos cuidar también la alimentación. Tenemos la mejor dieta del mundo, la dieta mediterránea. No solo hagamos pasteles en casa, sino que también aprendamos a hacer comida con nuestra dieta mediterránea, que es muy saludable. Y para ello tenemos webinars que se están haciendo por todos lados ahora, tenemos la maravillosa plataforma de YouTube para ver vídeos, podemos encontrar incluso clases gratuitas online, o sea que recursos hay. Por otro lado, también los que estemos en casa debemos buscar espacios saludables con buena iluminación para trabajar. Y los que estáis trabajando debéis cuidar también esa iluminación para que estéis trabajando de una manera que vuestra vista no se canse y podáis trabajar en un entorno más saludable. Y además también buscar sillas ergonómicas, los que estemos en casa o lo más cómodo que tengamos, y los que estáis trabajando también para el tiempo que pasamos sentados. Si es que los que estáis trabajando pasáis algún tiempo de sentados, que sé que es complicado. Y además también debemos coger el hábito de buscar pausas y descansos agradables para poder compartir incluso con la gente que tenemos a nuestro alrededor en casa o con nuestros compañeros de trabajo si estamos trabajando. Hacer alguna pausa para como
coger fuerzas, ¿no? El cuerpo lo agradece. Y también podemos utilizar, por ejemplo, el final del día o el principio del día para hacer un escaneo corporal de nuestro cuerpo, para analizarnos, o sea, repasar nuestro cuerpo mentalmente y ver cómo nos encontramos y si hay algo que está desequilibrado, si hay alguna contractura, por lo menos tendremos la información para cuidar de que no vaya a más. Y siempre dejaré unos puntos suspensivos para que podáis incluir cualquier cosa que se os ocurra para mejorar, en este caso, vuestro plano físico. Bien, dentro del plano mental, lo que podemos hacer es trabajar nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para regular y gestionar nuestras emociones adecuadamente, para comprender nuestras emociones, para regularlas y para poder gestionarlas. Y de esta manera también gestionaremos las de la gente que tengamos alrededor. Y para ello tenemos un montón de webinars, lecturas, vídeos para poder profundizar sobre inteligencia emocional. Os lo recomiendo muchísimo. Por otro lado, practicar mindfulness para mejorar el autoconocimiento. ¿Y qué es esto del mindfulness, no? Pues el mindfulness es una técnica de enfoque estando atento, o sea, consiste en estar atento en el momento presente. ¿Por qué en el momento presente? Porque si estamos preocupados por el pasado, estamos generando estrés, porque estamos con preocupaciones que tienen que ver con cosas que no hemos hecho o con cosas que han ocurrido, pero que ya no podemos cambiar. Y si nos enfocamos en el futuro, estamos preocupados por cosas que realmente no sabemos si van a ocurrir o no. Y encima más, en estos momentos VUCA, como hemos hablado, que son tan inciertos, pues a ver, hay que ocuparse de lo que va a ocurrir en el futuro, obvio, pero no regocijarse en ese agobiarse por el futuro. Entonces el mindfulness te permite estar atento en el momento presente de forma intencional y con aceptación y sin juzgar. No solo es meditación el mindfulness, porque se puede asociar con meditación. Uno puede estar haciendo mindfulness mientras se toma una taza de té o de café, porque está saboreando, está apreciando el sabor del café. Y en ese momento lo que estamos haciendo es de alguna manera parar la mente para poder tranquilizar y sosegar nuestro interior. Entonces, el mindfulness, que insisto, no lo asociéis solamente con meditación, es estar presente y enfocado en el momento presente. Estéis haciendo lo que estéis haciendo. Y esto mejora mucho el plano mental de las personas. Y además os recomiendo cultivar la mente, leer, ¿no? Para mejorar el lenguaje hacia nosotros mismos, para expandir nuestra forma de comunicarnos. Leer es algo muy interesante, no solo periódicos deportivos o revistas de entretenimiento, sino también leer cosas interesantes, ¿no? No infoxicarnos, no intoxicarnos con la información, pero sí leer cosas. Y además os recomiendo también que dediquéis momentos para charlar con amigos y con familia. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo una época donde estamos echando de menos cosas que antes considerábamos súper básicas. Entonces, dedicar esos momentos al cabo del día o al cabo de la semana, los que estéis trabajando, para charlar con personas concretas y ver cómo están, creo que es algo que os puede ayudar muchísimo a mejorar el plano mental. Y luego también un tema, ¿no? El de la gratitud. Ser agradecido y aceptar la vida como es, porque al final, si nos estamos regocijando en la queja, no vamos a hacer nada bueno para nuestro interior. Entonces, seguro que tenemos cosas que agradecer, seguro que hay, pues si vuestra familia está bien y no ha enfermado, o el hecho de poder estar trabajando y poder estar ayudando, ¿no?, a personas que lo necesitan. Agradecer, ¿no? La gratitud es algo que afecta muy positivamente a nuestro interior. Y como siempre, unos puntos suspensivos para que podáis incluir alguna cosa más para mejorar vuestro plano mental. Bien, y el tercer plano, ¿no? El tercer plano es el plano social, el plano de hacer cosas por los demás. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues salir a aplaudir es otro gesto de gratitud, ¿no?, hacia las personas que están ahí en este momento en primera línea de batalla, que se recuerda mucho a los sanitarios, pero también los agricultores, también los carniceros, también los fruteros. Algunos de vosotros seguro que estáis aquí. Aplaudir por vosotros, por lo que estáis ayudándonos y por lo que nos están ayudando los demás, ¿no? Ese gesto es un gesto de gratitud y así debe ser interpretado.
O, por ejemplo, lo que hacéis también ya, ¿no? Hacer o llevar la compra a las personas mayores, que son población de riesgo y ahora pues tenemos que ayudarles, ¿no? Para que no se pongan tanto en riesgo y puedan estar bien de salud. O tener detalles con las personas del barrio, ¿no? Vosotros que sois de comercio de proximidad, pues bueno, pues a lo mejor a veces incluso enviar algún WhatsApp de si no sabemos algo de alguien en tiempo, que tenemos relación con ellos, oye, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Necesitáis algo? Pues tener esos detalles con las personas del barrio, ¿no? Otro aspecto importante es reciclar para contribuir a la sostenibilidad. Y ese reciclaje, que ya lo venimos haciendo tiempo, hemos visto cómo en estos días ha cambiado, ¿no? Todo el concepto del cambio climático realmente. Hemos visto cómo se puede recuperar. Entonces contribuyamos de una manera más global a mejorar esa sostenibilidad del planeta, que yo creo que nos estamos dando cuenta que es súper importante también para la permanencia a gusto de cualquiera de nosotros en el planeta, ¿no? Y también utilizar la tecnología para ayudar a los demás. Se están viendo muchas iniciativas como esta que tenemos hoy aquí con Educarne para ayudar a los demás a sentirse mejor, a aprender, a utilizar la tecnología para poder ayudar a los demás, ¿no? Y también unos puntos suspensivos para que podáis incluir ahí aquellas cosas que os hacen mejorar a cada uno de vosotros vuestro plano social. Al final, lo que pretendemos es conseguir un balance, que nuestra vida esté equilibrada, que haya un equilibrio en nuestra vida, que estemos equilibrados, ¿no? Eso es lo que pretendemos con el trabajo de estos tres planos del bienestar del ser humano. Y vamos con el tercer punto, ¿no? La vuelta a la normalidad. Dice Alvin Toffler, que es un filósofo, bueno, era un filósofo y sociólogo americano, que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Qué frase, ¿no? Lo más importante, reaprender. Tenemos que ser capaces de quitarnos hábitos viejos y empezar a componer hábitos nuevos, porque realmente esta velocidad y estas cosas que están ocurriendo, como la pandemia que estamos viviendo, no tenemos otra opción, ¿no? Y serán los que mejor se adapten a los nuevos cambios. Para ello os propongo que cada uno de nosotros trabajemos o creemos, ¿no? Personalmente una vacuna emocional, y aquí os doy algunas ideas para crear esa vacuna emocional. Por ejemplo, cosas de las que hemos ido hablando, mejorar el autoconocimiento. Y ahora tenemos, los que estamos en casa, tenemos ese estado de reposo que a veces nos puede poner un poco nerviosos, pues a lo mejor podemos hacer un giro y cambiarlo, ¿no? Y disfrutar de ese estado de reposo, y los que estáis trabajando, buscar esos momentos para parar un poco y conoceros mejor a vosotros mismos, porque el autoconocimiento lo que nos va a provocar es un incremento brutal de la seguridad en nosotros mismos y de la confianza en nosotros mismos. Por ejemplo, esta página web que es Estielo, que es una página científica, aquí lo dice, ¿no? Una nueva vacuna, la del autoconocimiento a través de la neurociencia, la inteligencia emocional y el mindfulness, ¿no? Cómo relaciona conceptos que hemos visto antes. O, por ejemplo, buscar espacios y tiempos para tomar el sol, aunque sea desde la ventana, aunque sea un rato descansando a la puerta de nuestros comercios durante el día, ¿no? Entonces, el sol actúa como una vacuna emocional ante depresiones estacionales. Eso ya está contrastado y lo recomiendan, ¿no? Incluso a los ancianos tomar bastante el sol porque actúa positivamente ante las depresiones estacionales. O, por ejemplo, tratar bien a los demás, ser amable, ser cordial, porque UNICEF, por ejemplo, ha propuesto esta vacuna del buen trato, ¿no? Y lo hacemos todos los días, ese tratar bien a los demás cuando damos las gracias, con esos aplausos de las 8 de la tarde. Con lo cual os recomiendo que busquéis esa forma de tratar bien a los demás, porque al final cuando tratamos bien a los demás también nos es devuelto ese buen trato en general. Y una muy importante, desarrollar la empatía. Todos conocemos la definición de empatía a día de hoy, yo creo, pero de verdad os puedo asegurar que la practicamos menos de lo que deberíamos. Debemos tener responsabilidad, mesura y empatía en estos tiempos que son complejos. Esto
que aparece en esta imagen no es empatía. Me ha frustrado mucho ver este tipo de reacciones de la gente ante personas sanitarias, ante personas que trabajan en un supermercado, que nos están ayudando a poder mantener un poquito de normalidad, que nos estáis ayudando a poder mantener un poquito de normalidad en nuestra vida. Esto no es empatía. Pues tenemos una vecina que trabaja en un supermercado, pues cuidémonos, tomemos más medidas de protección e higiene, pero que esta carta la haya leído su hijo, esto lamentablemente no es empatía. Y os invito a no hacer esto nunca y a no permitir que ocurra a vuestro alrededor, porque lo que tenemos que hacer es tener mucha mesura y entender las posiciones de todo el mundo y cómo lo están pasando, y bastante tienen ya, ¿no? Algunos con estar ahí en esa primera línea. Entonces, mucha empatía, por favor. Y también desarrollar la resiliencia. ¿Y qué es esto de la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder superar cualquier vicisitud, cualquier circunstancia complicada o cualquier trauma fuerte que nos ponga la vida adelante, ¿no? Esa es la resiliencia, es la capacidad que tenemos de recomponernos. Y fijaros que ahora va a haber muchas lecciones de resiliencia social. Fijaros, por ejemplo, el sector del turismo, la resiliencia que tiene y que va a tener que tener durante los próximos meses, y va a provocar también ese cambio global, ¿no? Ese cambio social que hablábamos antes, con lo cual tenemos que desarrollar esa resiliencia para estar más fuertes, ¿no? Y como siempre, esos puntos suspensivos para que podáis incluir componentes que consideréis oportunos en la vacuna emocional que queráis desarrollar. Porque la vuelta a la normalidad va a ser dura, ¿no? ¿Cuándo volveremos a ver la Fontana di Trevi? Amo Roma y esta foto me gusta mucho. ¿Cuándo la volveremos a ver de esta manera, ¿no? Yo creo que va a pasar tiempo. La vuelta a la normalidad o a esa... Es más, ya no lo llaman ni normalidad, lo llaman nueva normalidad, pues va a ser dura. Si veis estas gráficas que os presento aquí, que están sacadas de un estudio reciente de Deloitte, que lanzó después de iniciarse la crisis del coronavirus, Deloitte presentaba 3 escenarios de recuperación. Uno en forma de V, que no va a ser porque es una caída muy en picado, pero también una recuperación muy rápida, y que el virus siga por ahí fuera y que no tengamos ni la medicación adecuada, ni por supuesto la vacuna va a hacer que no pueda haber una recuperación en V. Había otro escenario que era una recuperación en U, y los financieros dicen que probablemente se va a ser el escenario con la parte de abajo, la barriguita de la U, un poquito aplanada, y un escenario en L que tardaría un par de años en recuperarse la economía, y que sinceramente esperemos que eso no ocurra y que no tengamos picos de brote nuevos y demás, ¿no? Pero si veis aquí, como veis, el sector de la alimentación, bueno, pues ha tenido... por necesidades de las personas, ha tenido un incremento de volumen de negocio durante la primera etapa, luego ya se irá estabilizando. Si os dais cuenta, el azul oscuro corresponde al retail, ¿no? Que aquellos comercios que han desarrollado ya políticas de digitalización, pues lógicamente el comercio online o a domicilio ha podido mantenerse un poquito, y será a partir de, bueno, ya lo estamos viendo cómo vamos a ir yendo a este desconfinamiento y cómo se irá recuperando el retail con una recuperación lenta, de cara a que hacia final de año, pues bueno, ya hayamos conseguido una cierta estabilidad. Pero va a tener que haber una sensación de higiene muy, muy alta dentro de los comercios, ¿no? Hablaban también de medidas en los probadores, la ropa que nos probamos. Bueno, todo eso habrá que tenerlo muy en cuenta, por eso quizá la recuperación va a ser un poco más lenta. Restaurantes y ocio, que lógicamente cayeron en picado al principio de esta crisis, pues bueno, poco a poco también van a ir recuperando, pues a lo mejor un poquito más que el retail, siempre y cuando tengan el espacio para tener ese distanciamiento social y pongan las medidas higiénicas para que nos sintamos cómodos estando ahí, ¿no? Porque esto es una sensación. El otro día escuchaba a Chicote decir que sí, que bueno, que el gobierno puede permitir abrir, pero que si el cliente tiene miedo y no va, pues no pueden hacer nada, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, parece que va a haber una cierta recuperación. Y el turismo, hoteles, más bien, es hoteles y viajes, que es la roja y la amarilla, es lo que más va a sufrir, ¿no? Porque además en viajes,
pues habrá dentro de poco ya a lo mejor viajes, ya los hay de algunos, de viajes de primera necesidad. El turismo doméstico es el que más podremos contar con él. Habrá viajes corporativos y el turismo internacional, aquí pone que para Navidad, pero quizás sea más bien para el año que viene. Y este es el panorama que tenemos que ser muy, muy realistas, ¿no?, de esta situación, y que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar. Con lo cual, ¿cómo podemos mejorar cada uno en nuestro ámbito, ¿no? Vosotros, los que estáis en el sector de la alimentación, ya estáis haciendo cosas. Por eso pongo aquí reales conclusiones a esta crisis, ¿no?, del coronavirus. Por ejemplo, una mayor conexión con el consumidor. He estado analizando y realmente habéis desarrollado una mayor conexión con el consumidor a muchos niveles, ¿no? Habéis incrementado totalmente el servicio a domicilio para contrarrestar esa bajada de la venta presencial que habéis tenido. Y eso se ha notado. A lo mejor es ahí donde tenéis que poner el esfuerzo, ¿no?, en reforzar esos servicios a domicilio para que la gente se sienta atendida y siga consumiendo productos de vuestro establecimiento. O esto que es un Carles Morán, que es de un socio de Carnimat, que, por ejemplo, han hecho un servicio de compras prioritario y ellos se adelantaron porque esto es del 24 de marzo y ahora el gobierno está pidiendo, ¿no?, que hagan ese horario prioritario de compras para las personas mayores de 65 años. Pues bueno, ellos se adelantaron para poder atender mejor a este colectivo que es complicado, ¿no? Ha tenido mucha inseguridad. O, por ejemplo, los mercados de Madrid, ¿no?, cómo se han unido para llevar al cliente productos de diferentes tiendas del mercado, ¿no? Entonces, eso lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien. Además, estáis siendo muy prácticos. ¿En qué sentido? En que os habéis tomado al pie de la letra el tema de la limpieza y desinfección, que ya vosotros lo traíais por el sector al que pertenecéis. El tema de las distancias de seguridad, estáis poniendo distancia con el consumidor para que se sienta seguro. El tema del pago con tarjeta, que limita el contagio de virus, y más cosas que estáis poniendo de forma práctica ya en vuestros negocios y que vais a tener que continuar. O, por ejemplo, estáis trabajando ya con la multicanalidad para generar una mayor sensación de cercanía con el consumidor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos esta parte de la izquierda del gráfico donde vemos que aparece el símbolo del teléfono y del mensajero, que son, digamos, las partes más personales, ¿no? Aquellos que estáis atendiendo pedidos por teléfono y que vuestra mensajería o la mensajería conjunta del mercado o una tercera empresa está haciendo que le llegue al consumidor, ¿no? Pero es una persona la que entrega el paquete, con lo cual aquí están combinados los medios humanos con medios tecnológicos y de comunicación, ¿no? El WhatsApp también ha tenido un incremento de utilización muy alto, y gracias a ello, pues también estáis quizá pudiendo trabajar mejor porque no tenéis que, a lo mejor, que estar siempre contestando al teléfono, y por WhatsApp también se están resolviendo cosas. De hecho, yo soy compradora del mercado central yo vivo en Alicante y vivo al lado del mercado y sigo comprando en este periodo de confinamiento en los puestos del mercado. Les mando un WhatsApp, me lo preparan, voy, pago y lo recojo. También a través de las redes sociales, estáis haciendo un esfuerzo por comunicar cosas a través de las redes sociales, cosas que están ocurriendo. Y también los que tengáis ya desarrollada vuestra web, estáis también trabajando con información a través de vuestra web. Bien, pues esto creo que lo vais a tener que potenciar y prolongar mucho en el tiempo, porque creo que hay cosas que se van a quedar, que ya se van a quedar instauradas, y que la gente va a querer hacer uso de esos servicios aún después del coronavirus. O, por ejemplo, también cosas que estáis haciendo ya, sinergias, ¿no? Sinergias para dar un mejor servicio. Por ejemplo, esto es de La Opinión de Murcia: los 8 mercados de abastos hacen entrega a domicilio gratuita por el coronavirus. Esto salió el 2 de abril, hace un mes ya casi. O este mercado de los barrios de abastos se suma a la venta online. Esto han creado una plataforma conjunta donde el cliente pide cosas de todos los puestos y el mercado se lo lleva. Y también los mercados de Madrid están desarrollando iniciativas para que podáis generar más sinergias entre vosotros y poder dar un mejor servicio a los clientes. Y eso seguramente seguirá también y debería seguir, ¿no?
Otra cosa que ya estáis haciendo es seguridad, tener más medidas de seguridad para aportar serenidad. Esos rituales, ¿no? Que tenemos ahora para trabajar, que cada vez que atendemos a un cliente nos cambiamos los guantes, nos lavamos las manos con hidrogel, o sea, todas esas medidas para generar, porque el objetivo es generar seguridad en el cliente. Y algunas cosas más seguro que no he manifestado aquí, que seguro que estáis haciendo. Y aquí os planteo cosas que a lo mejor no habéis pensado, que pueden ser ideas nuevas para que podáis también aprovechar, ¿no?, de esta crisis que estamos viviendo. Y os diré que tenéis que empezar a pensar en estrategias a medio y largo plazo. El corto plazo no vale mucho. Os lo dicen muchos medios, ¿no? Los food retailers en este caso tienen que dejar de pensar a corto plazo porque va a haber muchos cambios en el futuro. O, por ejemplo, esta página de Food Retail que indica cómo las cosas que son bio o el tema de la proximidad va a estar en auge en los próximos tiempos. Entonces, tened en cuenta eso para trabajarlo con mayor fuerza en vuestros negocios. O, por ejemplo, esta imagen que han hecho un estudio de arquitectura holandés para indicar cómo podrían ser los mercados, ¿no? Como veis, con distanciamiento social, y si os dais cuenta aquí cómo va entrando la gente de uno en uno, van recogiendo lo que han pedido y van saliendo sin tener mucho contacto entre ellos, ¿no? Esto es una propuesta, pero me pareció muy curioso y muy innovador y quedado como para reflexionar, ¿no? O, por ejemplo, esta imagen que, bueno, aquí parece un centro comercial, pero también lo podemos hacer en nuestros negocios, de que la persona encarga su comida, lo que quiera comprar, y una persona no tiene ni que parar, se lo mete en el coche y incluso a lo mejor ya lo ha pagado previamente con tarjeta de crédito o, bueno, en función de los métodos de pago que tengamos, ¿no? Por otro lado, os planteo también que trabajéis mucho en la digitalización y que hagáis una digitalización amigable, que penséis en qué oportunidades os ofrece la digitalización y qué aportaciones os puede dar la tecnología para mejorar vuestro negocio, que os quitéis el miedo con la tecnología, porque la gente que ha trabajado antes de la pandemia, fijaros, hemos triplicado nuestras ventas. O sea, hay que ponerse. Eso no significa que lo presencial lo anulemos, pero hay que trabajar en la parte online. Ha venido para quedarse. Es un canal que está ahí para quedarse con nosotros y tenemos que trabajarlo para mejorar nuestro negocio y nuestra cuenta de resultados. Aquí tenéis, por ejemplo, a un compañero que seguro que le conocéis, de Carnicerías Herrero, que ha hecho una app, ¿no?, para sus clientes a través del móvil, muy fácil. Y tiene muchas cosas que podéis, los que tienen cerca a las Carnicerías Herrero, pues pueden solicitarle a través de su app, ¿no? Luego también hay un concepto que cada vez se está poniendo más de moda, que es el concepto de lo efímero, ¿no?, para mantener la novedad. Por ejemplo, el otro día leía que Dom Perignon el año pasado, bueno, es una gran marca, ¿no?, pero sirve como ejemplo. Dom Perignon había creado en Baqueira Beret un restaurante efímero. Duraba una semana o dos y luego ya no iba a funcionar más. Ese es un poco el concepto de lo efímero, que como veis también llega a los mercados, ¿no? En el mercado de San Agustín, obviamente, se refiere al 15 de octubre del 2019, pero se empieza a hablar ya de esta tipología de acciones efímeras, ¿no? Las tiendas efímeras, las promociones efímeras. Pensad en cosas que puedan hacer atraer a vuestros clientes y que tienen una duración determinada y que lo hacéis con todo el amor del mundo, pero van desde este momento hasta este momento. Y eso, bueno, pues genera novedad en el cliente, curiosidad, atención, y puede atraer a vuestros establecimientos a personas, a un mayor número de personas. Y además también os propongo cuidar mucho la comunicación. Aquí cuidar la comunicación en tres aspectos. En la tienda, mediante la exposición imaginativa y ordenada de productos, a través de los medios digitales como la web, las redes sociales, medios de comunicación, también sed imaginativos comunicando y adoptad un estilo concreto, o a través de medios impresos, que aunque el online le ha ganado mucho, aún seguimos teniendo mucho medio impreso, ¿no?, para nuestros clientes.
Por ejemplo, esta es la comunicación en Instagram de la marca La Finca, que como veis, bueno, pues es muy imaginativa, ¿no? Han hecho paneles de 3 imágenes, que en algunos casos las 3 no están ni vinculadas, aquí hay 2 más 1, pero luego fijaros aquí, ¿no? Tienen un panel de 9 imágenes diferentes, cada una con un mensaje que al final lo que compone es, bueno, pues parte de su producto, ¿no? En este caso uno de sus productos. O por ejemplo el as de las carnes, ¿no? Que tiene un tipo de comunicación también muy original, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, en estas fotos aquí con los chuletones hacia un lado o hacia otro, ¿no? Teniendo una comunicación ordenada, una comunicación, aquí también, como veis, hay un panel, ¿no? Donde trabaja mucho diferentes entramados para que su Instagram tenga pues una apariencia interesante, ¿no? Divertida, curiosa. O, por ejemplo, por salirnos del entorno de la carne, este restaurante es de un amigo mío, está en Cocentaina, es un restaurante que se llama Nacho Seyés, y aquí está él, el personaje en cuestión, y por ejemplo, mirad que tiene pues también toda la comunicación orientada a un estilo, ¿no? Cuando pone recetas es este tipo de comunicación, pollo guisado, cuando pone imágenes de comida son de un estilo, de una comunicación ordenada, incluso aquí sus historias, como veis, están con las letras de su restaurante, o sea que os animo a que hagáis una comunicación ordenada, con un estilo propio. No voy a decir elegante, porque cada uno tiene un concepto de la elegancia diferente, pero sí con un estilo propio y que os mantengáis fiel a ese estilo. Y luego debéis vosotros, sobre todo, aprovechar muchísimo la oportunidad del auge que está teniendo el comercio de proximidad, ¿no? Yo creo que el comercio de proximidad ofrece ahora una mayor seguridad que cualquier cadena de supermercados o incluso de grandes superficies, ¿no? Donde se acumula tanta gente. Entonces yo creo que las tiendas de barrio han vuelto a ser visibles o más visibles gracias al coronavirus, por desgracia, pero es así y debéis aprovechar esa oportunidad, porque la gente va a elegir el comercio de proximidad porque estáis más cerca, porque tenéis probablemente una mayor calidad y un producto fresco, muy, muy por la atención van a elegiros y también por sostenibilidad, estáis más cerca, entonces no hacen falta desplazamientos largos. Con lo cual, os dejo también ahí unos puntos suspensivos porque seguro que tenéis, vosotros que conocéis mejor que yo el comercio de proximidad, algunas razones más para apuntar a esa lista para que tengáis claros por qué la gente os elegimos a vosotros, ¿no? Y como siempre, en el sexto punto dejo esos puntos suspensivos para que pongáis más conclusiones que podáis tener y que podáis sacar de esta crisis. Porque creedme, siempre, siempre, siempre hay oportunidades ocultas en las crisis. Lo que pasa es que a veces el bosque no nos deja ver, o sea, el árbol no nos deja ver el bosque, pero realmente siempre vamos a encontrar oportunidades. Aunque ahora os parezca muy complicado lo que os estoy diciendo, de verdad que vais a encontrar oportunidades. Y una cosa que no debéis olvidar, que no debemos olvidar nadie, que son las personas. Este artículo que hacían una entrevista a Finn Kidland, que es Premio Nobel de Economía, este hombre viene mucho a Barcelona y entonces le preguntaban que cómo podríamos salir de esta. Y en el artículo, que lo podéis leer en la Vanguardia, hablaba de que debemos mantener el talento y justamente hablaba de un bar de tapas en Barcelona, que él va allí porque le gusta cómo hacen las croquetas y cómo hacen otra cosa más. Dice, si ese bar, que es muy pequeñito, pierde a ese cocinero, probablemente yo dejaré de ir allí, porque voy por el talento de esa persona en la cocina a la hora de hacer ese tipo de comida. Entonces, a la gente que es talentosa, de verdad, cuidarla y mantenerla, porque son parte de vuestro equipo, porque son parte del desarrollo del negocio. Entonces, os animo a que mantengáis ese talento y a que cuidéis a las personas. Y sobre todo que tengamos muchísima empatía, porque ahora van a ser tiempos difíciles, la gente va a tener miedo, la gente va a tener miedo incluso de salir de casa. El virus está todavía por ahí, suelto. Las personas mayores debemos de tener mucha empatía, lo que hemos comentado antes, y sobre todo serenidad. Serenidad porque estamos todos quizá con un estado en una situación absolutamente desconocida y vosotros en vuestros puestos de trabajo os vais a encontrar a gente que tenga miedo de que os acerquéis demasiado, que tenga miedo. Entonces, mantener la serenidad, empatía y serenidad.
es el último mensaje que os mando. Así que muchas gracias. Espero haberos aportado cosas interesantes y bueno, si queréis contactar conmigo, ahí tenéis mi dirección de Twitter y mi dirección de email y podéis contactar conmigo en esas direcciones. Carolina, muchísimas gracias, porque qué importante es mantener la calma y adaptarse al cambio y obviamente es lo que va a tocar. Bueno, tenemos preguntitas, yo ahora voy a ir dando el altavoz a las personas que han preguntado, pero por mi parte, Educarne, como muchas preguntas van hacia el tema online, tanto las que han hecho en público como en privado, invitar a todos que el próximo miércoles tenemos una webinar de venta online, sobre todo para nuestro sector, que la da María Manso, Departamento de Calidad, que muchos de nuestros socios que están conectados conocen. Y bueno, ahí seguramente muchas más dudas de estas que me estáis mandando por privado puedan. Pero bueno, para preguntarte a ti, te lanzo la primera pregunta de parte de Juan Carlos. Ahora te doy, Juan Carlos, el audio, que dice que qué debemos mejorar a nivel digitalización en las empresas para conectar mejor con los consumidores. Vale, lo primero, yo creo que va a depender mucho del tipo de negocio, ¿no? Hay que hacer un análisis de cada tipo de negocio, pero si estamos hablando de vuestro sector, del sector de la carnicería, del sector de la alimentación, de puestos de comercio retail, sobre todo yo creo que hay que mejorar la educación del consumidor, darle información para que se sienta seguro, que eso además os va a ayudar también a, si lo hacéis a través de la web, tener mejor posicionamiento de vuestra página web, que también es importante, y sobre todo también permitirle diferentes medios, ¿no? Lo que hablaba de la multicanalidad, que lo teníamos por aquí. Es decir, utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, tenemos WhatsApp, tenemos las redes sociales, tenemos que hacer un planteamiento inicial de qué estrategia de comunicación queremos seguir, qué tipo de comunicación queremos tener con los clientes. Y entonces, a partir de ahí, generar a través de nuestras comunicaciones la mayor cercanía posible. Y eso es lo que les diría, que busquen la forma de entender a sus clientes y hacer una comunicación que esté adaptada a ellos. Lógicamente no va a ser lo mismo comunicar a millennials que comunicar a personas de 65 años. Entonces, tenemos que buscar quién es nuestro público objetivo, de dónde tenemos más público objetivo y poder adaptar nuestros mensajes a ellos. No sé si he contestado a la pregunta. Pues Sí, Juan Carlos. Sí, no sé si me oye. Se te oye, Juan Carlos, se te oye. Perfecto. Yo es que creo que aquí ha ocurrido una cosa y es que hemos estado hablando muchísimo de digitalización, pero realmente hemos actuado poco en digitalización. Muy bien. Nos ha pillado el toro ese parón que ha habido a nivel comercial. Hemos tenido que espabilar muchísimo. Sí. Y entonces, hablábamos mucho, pero yo creo que la realidad a nivel grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, no hemos estado para nada preparados. Y en dos vertientes, en la vertiente del comerciante y luego la vertiente del consumidor, porque el consumidor tampoco creo que ha estado suficientemente preparado para conectar, para que haya una conexión entre el vendedor, el comerciante y luego el cliente. Entonces ahí yo creo que esa nueva era que va a surgir ahora, vamos a tener que remontar mucho ese trabajo de digitalización. Disculpa, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho, sí. ¿De qué sector eres? ¿Eres de nuestro sector? Bueno, a ver, yo estoy en Auchan, estoy en Alcampo, trabajo. Ajá. Ahí os sigo mucho a través de LinkedIn, las publicaciones que hacéis, y bueno, y yo entre otros mercados gestiono una carnicería, ¿no? Y bueno, la experiencia que yo tengo es que el consumidor, el producto perecedero, el producto fresco, tiene, aparte del tema de digitalización, es otra pregunta que he lanzado luego, es la confianza que debemos generar al cliente con el producto que vendemos, ¿no? Porque, claro, la alimentación que llamamos seca, la Coca-Cola es Coca-Cola, el arroz es arroz. Entonces, ahí la gente sabe lo que compra y lo que va a venir. Pero cuando hablamos de producto fresco que manipulamos, que hay unas presentaciones, que hay unas calidades, que hay unos cortes, que hay... no estamos tampoco preparados para eso.
yo he visto fuera de España que utilizan en la carnicería el streaming, es decir, Por ejemplo, conectas online con el cliente, le enseñas la pieza de carne, le preguntas cómo la quiere cortar, el cliente ve cómo lo cortas. Quiero decir, a mí la sensación que me ha dado es que nos ha pillado el toro. Juan Carlos, no solo en el streaming, porque lo puedes hacer por streaming, pero también grabar y guardar ese vídeo. ¿Por qué? Sí, Porque sí, si claro, tú lo claro. guardas y lo incluyes dentro de tus contenidos, que a lo mejor lo subes a YouTube y lo enlazas con tu página web, porque incluso aunque estés dentro de un supermercado, puedes tener un elemento online sobre el que trabajar. Entonces, si tú, como carnicero, a lo mejor eres tu nombre de carnicero, ¿no? Entonces, ese vídeo sirve para que la gente lo pueda ver muchas veces y puedan ir entendiendo mejor el mercado de la carne, el sector de la carne, cómo utilizar la carne, o recomendar a la gente cómo cocinar, cómo trabajar la carne o qué piezas son mejor para una cosa o para otra, ¿no? Todo ese tema lo puedes hacer vía redes sociales, en mensajes cortos, vía web, en artículos un poco más largos, o vía vídeos que puedes grabar en el mercado, que ahora ya tenemos unos teléfonos magníficos que graban con una calidad excelente. No, y ya se hace, Carolina, o sea, mira, además nos lo está escribiendo ahora María en el chat, y efectivamente en el mercado de Chamartín hay un mostrador que puedes ver en directo online. O sea, esto ha llegado y ha llegado para cambiar y adaptarse. Yo simplemente la aportación, y con eso ya cierro un poco, felicitaros también por la presentación que habéis hecho, la verdad que muy bien, pero yo me planteo ese futuro en que el tema digital va a ser muy importante, en que los pocos que estaban muy bien preparados, que creo que han sido muy pocos, son los que realmente han triunfado, y el resto pues nos hemos tenido que reinventar y hemos hecho lo posible, pero creo que falta seriedad en el tema y que tenemos que plantearnos que eso va a cambiar mucho y que hace falta, bueno, y los que son consultores creo que van a tener un trabajo enorme y eso sí que se van a ganar bien la vida. O sea hombre, Juan Carlos, la digitalización, como todo, efectivamente, cuando ha llegado ahora quien no estaba, ha querido incorporarse muy a matacaballo, y a lo mejor ahí es el problema, las cosas hay que formarse, hay que hacerlas bien, y efectivamente el que estaba antes ya tiene ventaja, pero eso no significa que el que ahora quiera hacerlo pueda y llegue a vender, y va a ser el método, lo único hay que hacerlo bien, hay que estar preparado, formado y saber quién es nuestro público. Formado, Gemma, o con gente que le acompañe de manera adecuada, ¿no? Ahí hace un comentario María que me parece súper oportuno, que es que siempre hemos pensado que la digitalización era comercio electrónico, porque lo han vendido así, pero realmente es mucho más. Hay una parte de comunicación, de contacto, de un montón de acciones que se pueden hacer a través del mundo digital y que está aquí y ya hoy sabemos que es una realidad. Entonces, Juan Carlos, sin prisa, sin pausa a partir de ahora. Es decir, tampoco nos volvamos locos para hacer las cosas rápido y a lo mejor no tan bien como deseáramos, pero sin prisa, sin pausa. Es decir, empezar a hacerlo y tener una continuidad con ello y hacer también unas inversiones adecuadas. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Pues mira, has resuelto, Carolina, casi todas las dudas, que ya te digo que iban un poquito orientadas hacia venta online, que de verdad entiendo la preocupación de todos. Por eso hemos preparado el próximo webinar, que si os interesa os podéis apuntar en info@educarme.es, es gratuito, con María Manso, y va dirigido concretamente a nuestro sector y podéis, pues bueno, ahí aclarar todas las dudas. Por el resto, Carolina, muchísimas gracias por tu sesión, por compartir con nosotros este momento con Educarne. Y nada, y al resto, pues deciros que os cuidéis mucho y que muchísimas gracias también por estar ahí atrás. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer, insisto, y si se han podido aportar cosas a la gente, bueno, eso es para mí el mayor éxito, ¿no? Y aquí me tenéis para lo que necesitéis y para lo que me queráis preguntar, siempre estoy en redes y a través del email podéis contactar también conmigo. Así que muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en otra. Sí. Hasta pronto y cuidaros mucho todos. Sí.